Muchísimas gracias. Bueno, hoy en día estamos hablando de una nueva economía, una forma de economía emergente que está basado en las artes, las culturas y los saberes tradicionales. Ese es como el enfoque de esta ponencia que les voy a presentar a continuación. Me dijeron que tengo 20 minutos, creo que me da el tiempo para compartirla. A veces uno se emociona con la información que está transfiriendo y bueno, se pasa el tiempo, pero bueno, esperemos que se pueda manejar el tiempo de forma adecuada. Bueno, mi nombre es Cristian Soto, como les decía, trabajo en CEIPA, es una universidad que está ubicada aquí en Medellín, estoy en Colombia. Voy a presentarles el problema que nos encontramos, sobre todo después de la pandemia. Bueno, durante y después de la pandemia, teniendo como algunos referentes previos a la pandemia en cuestión de las artes, las culturas y los saberes. Hay un marco de referencia sobre el que me he apoyado para hacer esta ponencia. Hay una metodología de trabajo que vamos a presentar, que está muy en la línea también de la ciencia abierta. Está pues en la orientación más de ciencia ciudadana, de este tipo de cosas, pero también con un propósito social, que es finalmente lo que nos mueve hoy en día, y algunos resultados esperados dentro del todo eso en el contexto de un proyecto que existe aquí en Medellín y pues a nivel nacional en Colombia, de una red de observatorios de economía creativa y artística en diferentes ubicaciones. Nosotros como institución estamos representando el Observatorio de Medellín y el área metropolitana, y con base en lo que hemos podido identificar como parte del proceso del observatorio es lo que les vamos a presentar aquí a continuación. Economía creativa, artística y cultural está soportada sobre las artes. Las artes no es solo una, hay muchas artes alrededor del mundo. Entonces, por eso se trabaja generalmente en plural. A veces hablamos del arte, pero el arte habría que dividirlo en diferentes disciplinas. Y en este caso, cuando hablamos de la economía creativa y artística, esa división en esas diferentes disciplinas está dada por lo menos en 3 categorías. Las artes y el patrimonio, es la pintura, el dibujo, el patrimonio histórico y cultural, bueno, todos esos elementos que hacen parte de los saberes tradicionales. Hay unas industrias culturales convencionales, que son las tradicionales, las que hemos conocido por allá desde principios del siglo pasado, que son la música, el cine, la televisión, todo ese tipo de industrias convencionales. Y tenemos las creaciones funcionales, nuevos medios y software, y estas son las más recientes, que es en donde encontramos los desarrollos tecnológicos y todos esos avances que también han generado una serie de desafíos en las sociedades en las que nos encontramos hoy en día. El problema que tenemos en este sector particularmente es la carencia de aplicación de la acción social efectiva, dado que los individuos y colectivos son receptores pasivos de servicios e iniciativas académicas. Hay una acción social, eso se reconoce, hay una acción social. Esa acción social únicamente está orientada hacia las necesidades particulares, o estaba orientada hacia las necesidades particulares, y los actores de las artes, las culturas y los saberes se han quedado únicamente recibiendo esa información y no la han podido aplicar de forma adecuada, especialmente porque pues allí hay unos saberes tradicionales, hay unas disciplinas artísticas que son sus habilidades, sus competencias están allí, y muchas veces a ellos no les interesa desarrollar otro tipo de capacidades y otro tipo de competencias, como por ejemplo las capacidades de gestión, las capacidades de mercadeo, de poder conocer su mercado y poder comercializar los productos que ellos mismos realizan en el día a día. Entonces, pues allí se presentan algunas incomodidades en lo social,
en lo económico e incluso en la generación de valor ambiental. Esas iniciativas académicas y de emprendimiento en donde la participación y el protagonismo de ellos es bastante limitada. Hay muchos proyectos de capacitación, hay muchos proyectos de inversión de recursos, pero ellos no tienen las capacidades, sobre todo los más pequeños, los colectivos que son informales, para acceder a ese tipo de beneficios y de ofertas que existen en el mercado. Y cuando pueden acceder, entonces las metodologías no son las más apropiadas. Entonces ahí es donde podemos decir que pues, si tenemos una línea académica que está en un nivel diferente, arriba, abajo, a un lado, pero en un nivel diferente al nivel en el que se encuentran las personas que hacen parte de estos colectivos, entonces pues la recepción de esa información y la aplicación en sus entornos reales es bastante limitada. Diferente aquí en la propuesta es un tema de acción social efectiva a través de metodologías de apropiación social del conocimiento, y ya cuando se logren traslapar, cuando logren estar en el mismo nivel, entonces pues ya habrá un mejor desarrollo de competencias y de capacidades. Por lo que el conocimiento solo queda depositado en medios de información. Muchas de esas iniciativas de capacitación, de formación, etcétera, se dan a través de plataformas digitales. Entonces, pues allá quedan los repositorios, allá quedan todas esas iniciativas, pero pues realmente el uso, el aprovechamiento de ese conocimiento se reduce a la obtención de un certificado de haber participado en alguna formación, pero pues más allá de eso el valor es bastante limitado. Como marca de referencia tenemos las complejidades del pensamiento complejo, una propuesta pues de Edgar Morin. Seguramente pues aquí muchos de nosotros estamos familiarizados con Edgar Morin. Él pues ha generado una serie de principios que hablan precisamente sobre la complejidad y el pensamiento complejo. Esa complejidad empieza a emerger ya desde hace bastante tiempo, pero a través de la pandemia, después de la pandemia, se ha evidenciado que pues ellos necesitan tener una serie de conocimientos adicionales para no caer tal vez en las situaciones de crisis que se derivaron de esa pandemia del COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, antes de la pandemia, pues al principio les hablaba del observatorio, es porque de allí hemos tomado alguna información. Antes de la pandemia, varias entidades, alcaldías, gobernaciones, instituciones sobre todo públicas, pero también algunas privadas, han hecho ejercicios de recolección de datos de esas organizaciones. Generalmente pues son colectivos, como les decía, con conocimientos sobre muchas disciplinas que son necesarias para sus actividades. Entonces, ellos daban la información muy sencillo. Pasó la pandemia. Al finalizar la pandemia, desde el observatorio se hizo una recolección o se hizo una convocatoria para la recolección de unos datos para actualizar esas caracterizaciones que se tenían, pero finalmente la participación fue mínima, y con las personas que pudimos conversar, dada esta participación tan bajita, una de las condiciones o una de las situaciones que realmente ellos argumentaban de la baja asistencia a este tipo de eventos es que pues ellos ya han dado información, es muy frecuente que les pidan información y con esa información finalmente pues no se hace mucho, no tiene un resultado efectivo lo que ellos le entregan a estas entidades, y finalmente pues no ven un retorno de esas inversiones de esfuerzos y de tiempos para poder hacer la recolección de esa información. Entonces eso que hace que se aumenten en un nivel importante las complejidades que se presentan en el entorno. El doctor Noé ahora al final hablaba sobre la triple y la cuádruple hélice. Aquí hay una quíntuple hélice en donde pues además de la sociedad civil, de las universidades, del Estado y del sector privado, entra a jugar un papel fundamental el medio ambiente.
Entonces, cuando entendemos todo eso, cuando entendemos que las artes, las culturas y el patrimonio no dependen únicamente de su propio sector, no dependen solamente de la sociedad civil, sino que además hay una serie de aportes que vienen desde desde los otros sectores. Entonces, ya empezamos a abrir ahí un poco el panorama, algo que ellos antes entendían que era propio de ellos, que únicamente dependía de ellos, dependía de la sociedad civil, pues de los colectivos de artes y cultura. Pues ya hoy en día no es así. Hoy en día pues deben estar articulados con los otros sectores y otro tipo de organizaciones. Eso también da lugar a la transdisciplinariedad y a la interdisciplinariedad. Hacen que pues ellos, además de sus disciplinas artísticas y creativas, pues también necesiten una serie de conocimientos en gestión, en mercadeo, en impuestos, en finanzas, bueno, una serie de elementos que vale la pena también que ellos comprendan. Eso se traduce en que algunos de los incentivos, aquí por ejemplo en Colombia hay una organización que se llama COCREA, y COCREA anualmente genera una convocatoria para impulsar el sector de las artes a través de donaciones que hacen las empresas, y a cambio las empresas reciben una devolución de sus impuestos, reciben el 175% de deducción del impuesto de renta, y eso pues es un incentivo importante para los empresarios. Los empresarios pueden tomar acción en esto, pero resulta que los empresarios del arte y la cultura no saben cómo interpretarlo y no saben cómo presentar un proyecto para COCREA y que los empresarios les puedan aportar recursos para la generación de los productos que ellos ofrecen. Hay un tema de sostenibilidad que después de la pandemia pues todos sabemos que se ha disparado. Allí entonces pues tenemos esa base de triple impacto. Ya hoy en día estamos hablando no solamente de organizaciones, sino también de comunidades, de ciudades, de municipios, de departamentos, de países sostenibles. Y pues eso en el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues también tiene un papel importante este tipo de industrias. Las industrias creativas y culturales tienen un papel importante que jugar ante la sociedad, porque gracias a ellos es que se preserva el patrimonio histórico y cultural a través de los productos y servicios que ellos ofrecen a las comunidades, bien sea como hobby, o bien sea como producto comercializable, o bien sea como alguna actividad de academia o cosas por el estilo. Entonces, el papel social que juegan estas entidades es bastante amplio, y en la sostenibilidad ese es como el rol más importante que debemos entender allí, aunque no debemos descuidar la economía, no debemos descuidar que pues ellas también son organizaciones y que necesitan unos recursos para poder subsistir. Y bueno, eso en cuanto a la sostenibilidad. Y por el otro lado tenemos el desarrollo, que pues en términos de desarrollo podemos hablar del desarrollo humano, del desarrollo social, y tenemos que hablar entonces también del crecimiento económico, que son dos elementos que están allí asociados, y que pues de acuerdo con el índice de desarrollo humano del PNUD y de acuerdo con el índice de competitividad y el índice de productividad que generan diferentes entidades, pues vemos que hay una correlación directa entre esos indicadores, ¿no? Los económicos, los sociales e incluso pues los ambientales también tienen una relación allí directa. Luego, cuando encontramos esas complejidades, entonces para llevar esas complejidades encontramos la acción social efectiva. Esa acción social efectiva lo que hace es permitir la participación de los colectivos, permitir la participación de las comunidades en la creación de conocimientos y en la creación de capacidades para poder resolver y mejorar sus condiciones de calidad de vida. La acción social efectiva pues, es uno de los temas centrales de este evento. Entonces, pues voy a pasarlo muy rápidamente para centrarme un poco más en la apropiación social del conocimiento, que es la herramienta metodológica que hemos descubierto que puede funcionar muy bien para aplicar la acción social efectiva.
Se trata de filosofía, se trata de teoría, se trata de práctica. Algunas veces alguna de esas tres herramientas o alguna de esos tres componentes de la base pues no está bien desarrollado. Entonces allí se crean bastantes restricciones. Cuando no reflexionamos lo suficiente o cuando no nos basamos en modelos lo suficientemente robustos o cuando practicamos sin tener las bases fundamentales, podemos tener equivocaciones o podemos hacer que no se genere el impacto que se está esperando. Esto hace que se transformen las culturas de las comunidades, de los colectivos. La acción social, aquí aparece muy en minúscula, pero yo resaltaría la palabra social en mayúscula. Cuando hice la presentación pues no caí en cuenta, pero ahora que la estoy viendo como ponente, la acción social, a esa palabra hay que ponerle énfasis, porque hacia allí es hacia donde nos estamos enfocando. Y hay un tema de tecnología que pues también facilita muy bien todos esos procesos que incluso en la presentación de el doctor me también acabé de escuchar que hablaba bastante de la tecnología. Y hay un elemento que la doctora Patricia ha trabajado bastante, que es el modelo conceptual de gestión del conocimiento. Las industrias creativas y culturales basan su ventaja competitiva en el capital intelectual, en la propiedad intelectual. Y entonces eso hace que lo que ellos realmente transmiten para generar valor es conocimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos el modelo conceptual de gestión del conocimiento y nos vamos entonces a la apropiación social del conocimiento, que es la parte metodológica sobre la que podemos llevar la acción social efectiva pues desde la experiencia que hemos tenido, y es justamente por lo que estamos haciendo en este momento. La apropiación social del conocimiento, que nos dice que el conocimiento es un dominio público, que el conocimiento no es una propiedad privada. Así haya propiedad intelectual allí, el conocimiento se debe construir y se debe construir con la participación de los diferentes actores. Entonces ahí nos devolvemos un poquito a las complejidades del sector de las artes, las culturas y los saberes, y entonces vemos que tenemos que integrarnos con los demás, tenemos que entender diferentes disciplinas, debemos ser sostenibles, debemos pensar en el desarrollo, entre muchos otros elementos para lograr esa participación. La democracia del conocimiento, la democratización del conocimiento es clave, saber que el conocimiento no se crea por allá en otras esferas, que el conocimiento no es inalcanzable, que el conocimiento se puede crear, se puede generar de forma colaborativa entre los... yo siempre cuando estoy en algún proceso de intervención en el campo, siempre digo que pues el asesor generalmente lleva herramientas metodológicas, pero el empresario, si es una empresa o la comunidad, es la que tiene el conocimiento experto de lo que se hace en esa comunidad para poder intervenir de forma efectiva. Entonces, si yo sé que el conocimiento no se hace por allá arriba, sino que lo construimos en conjunto, eso hace que se eliminen las barreras y que se disminuyan las resistencias para la aplicación de ese conocimiento que se está construyendo. Luego tenemos unas herramientas y técnicas. Aquí en Colombia, a través de MinCiencias, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se le ha dado bastante importancia a la apropiación social y se han desarrollado una serie de estrategias como la promoción de los centros de ciencia, las actividades de ciencia ciudadana, que es similar también a la presentación anterior, y metodológicamente hablamos de tres metodologías importantes, que son la teoría de cambio, investigación, acción participativa o el marco lógico, o una mezcla entre esas tres herramientas metodológicas. Con eso, entonces, hacemos que confluyan diferentes disciplinas, diferentes ciencias sociales, ciencias relacionadas con las humanidades, que al final pues, le van a aportar valor a las artes, las culturas y los saberes dentro de todo ese andamiaje que se viene construyendo
en torno a disciplinas o a ciencias que pues ya tienen bastante historia en pues, la existencia del ser humano. Hay unos pasos para la teoría de cambio. Esta es la metodología específicamente que estamos trabajando en este momento con los colectivos de las artes y las culturas. Este proyecto está en proceso de desarrollo. Entonces, pues la aplicación de las metodologías la estamos aplicando en este momento. Anteriormente teníamos un proyecto de investigación muy tradicional, muy de, yo le pregunto, usted me contesta y yo documento para entregar un producto académico, pero nos dimos cuenta que eso no estaba generando valor. Entonces, desde el observatorio hemos decidido transformar esas metodologías tradicionales de la investigación, irnos un poco más por lo cualitativo, un poco más hacia lo social, hacia lo humano, y entonces para ser congruente también con el proceso, con todo el tema de acción social efectiva y con la apropiación social del conocimiento, entonces hemos decidido aplicar la teoría de cambio con los diferentes momentos que se plantean dentro de ese marco metodológico. Como resultados, esperamos crear transformaciones sociales que mejoren la calidad de vida de las personas que hacen parte de esas comunidades. Estamos trabajando con dos comunidades en particular aquí en Medellín, dos comunas, la Comuna 1 y la Comuna 8, cada una con sus fortalezas. Una está más orientada hacia el turismo y hacia la recepción de personas, turismo comunitario y ese tipo de cosas. Y en la otra comuna están muy orientados hacia las artes plásticas, las artes visuales, la pintura, los grafitis, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de las transformaciones que queremos hacer al poner a compartir y a conversar a las dos comunidades, que ellos mismos también sean capaces de crear ese conocimiento de cómo apropiarse de las buenas prácticas de las otras comunidades con otros invitados. Y bueno, hay un andamiaje ahí también importante. Se piensan hacer aportes académicos y prácticos a las ciencias sociales, haciendo que pues, se le dé mucho más valor a las metodologías activas y las metodologías en donde se permite realmente la participación de las comunidades para esas transformaciones sociales. Y finalmente, pues crear un sector de artes, culturas y saberes que sea sostenible, que le apunten realmente a los tres pilares de la sostenibilidad, dejando, no sin restarle importancia, pero sí aumentando el nivel de priorización a lo social, a lo ambiental y finalmente pues a lo económico, que es como el medio para los resultados que se están esperando. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me pasé como un par de minutos, pero bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias.